Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, Buenos días, Desiree. Bien, también. Chicos, bueno, son las 11 con un minuto. Yo estoy admitiendo a sus compañeros. 2 minutitos más y empezamos. Ya, mientras tanto, porfa. Recuerden abrigarse, que está muy helado. Entonces traigan una mantita para que se la pongan en las piernas, cualquier cosa. Hola, Lucas. Sí, igual Ya, tengo. yo sí, abríguense porque está heladito. ¿Ya? Entonces, por si acaso yo voy a estar acá. Pueden obviamente conversar, ¿cierto? Eh, Eso sí, recuerden mantener un vocabulario adecuado. ¿Ya? Nos vemos en 2 minutitos, chicos.
Hoy no me veo. Ahí estoy. ¿Cómo están? Nuevamente. Bien, profe, ¿y usted? Bien. Yo bien. Ahí. Recuerden que los que no quieren hablar pueden levantar el dedito. O los que tienen el micrófono malo también pueden levantar el dedito. ¿Ya? Chicos, estaba viendo sus tareas y, bueno, lo primero. Vamos a pasar lista, ¿ya? Y después les comento lo otro. Entonces, la semana pasada quedó una guía, ¿cierto? Pero era solamente de contenidos. La idea es que ustedes leyeran esa guía, hicieran un resumen en su cuaderno, ¿ya? Y respecto a eso vamos a trabajar esta clase, que es solamente como para aclarar dudas de conceptos, eso, para ir explicando más que nada, ¿ya? Entonces aquí les proyecté lo que es LIRMI, ¿cierto? Que es la asistencia. Hoy me dio mucho frío. Y estamos con el séptimo A, ¿cierto? Ay, me dio mucho frío. Ya, sí que aprendí la estufa. Ya, chicos, entonces, como siempre les repito, porfa, voy a abrir el chat solamente para la asistencia, solamente cuando yo lo nombre. Usted diga presente, por favor, no antes, no después, y bien atentos, ¿ya? Por favor. Entonces aquí, partimos por Carolina Aros. Presente. Antonio Barrera. Ahí, Berríos. Oh, Berríos, ahí está. Cáceres, Isidora. Presente. Gracias. Karima, Colomba. Ay, mira, la Colomba yo la vi. ¿Se habrá salido Colomba o qué le pasó? Ah, se cayó, debe ser por el internet. Ya, la vamos a dejar ausente mientras tanto y cuando se conecte la volvemos a poner presente. Ana Campos, ahí está, mire. Ana Campos, ahí está. Fátima, ahí está Fátima. Alonso Castro. Colomba, ¿me escucha? ¿No? Ya. Alonso sí está. Ahí Kenik. Ahí Kenik está. Ahí Kenik yo lo vi. Telis, ahí está, pues. Ya, pues más despierto, Tomás. Ah, No sé si está ya, la perdón. Colomba. Sí, ahí yo pronuncié mal. Ah, ya, sí, lo imaginé Colomba. Ahí quedó presente, ¿ya? Y sí, ahí está presente ya. Entonces íbamos en Seitelis. Ya, Benjamín Cisternas. Presente. Patricio Cisternas. Presente. Cofré Rodrigo. Rodrigo Cofré. Al agua, ¿o no? Al agua. Alan Cuello. Cuello. Garay Maximiliano. Maximiliano Garay. Presente. ¿Dónde andaba Maximiliano? Ya. Danae Gutiérrez. Ahí está. Antonia Guzmán. Catalina Mateluna. Mateluna. Al agua.
Leonardo Mesa. Ahí está la Catalina Presente. llamada. Despierta. Disculpen, ¿quién dijo presente? Yo, Ahí Leonardo. está, Leo. Ya, muchas gracias. Agustina Montesinos. Agustina Montesinos. Montesinos al agua. Bruno Muñoz. Bruno no lo tengo. Matilda Paredes. Disculpe, Matilda Paredes estaba. Matilda Paredes, no la tengo yo. No, no está. Gracias. Agustina tampoco está. Juan. ¿Qué? Ay, perdón, sí está, sí está. Perdón. Agustina sí está. Juan acaba de decir presente. Marina Piñones. Piñones está. Ay. Piñones no está. Maximiliano Pizarro. Ahí dijo presente. Tomás Ponce. Esteban Ponce. Esteban Ponce. Esteban Ponce no está. Franco Quintanilla. Ahí está. Samira. Presente. Ignacio Rojas. Ignacio Rojas. Al agua. Nelson Román. Ahí dijo presente. Emma Saavedra. Saavedra. Al agua. Santibáñez. Presente. Torres. Uribe. Urrutia. Urrutia. Beas. Presente. Y Vega. Ahí está Vega. Entonces, muchas gracias a todos. Ya, por lo menos fue un poquito más rápido que las otras veces. Ya, entonces, chicos, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Obviamente vamos a revisar la guía, entonces voy a dejar de compartir esto. Me dan 2 minutitos, me esperan, es que parece que se me quedó la puerta abierta de afuera y está entrando mucho viento, ya, entonces lo voy a ir a cerrar, me esperan 2 minutos, menos, 30 segundos, voy igual. Y nuevamente le puse grabación, ¿ya? Si se me había quedado la puerta abierta, ya estaba entrando un frío horrible. Ya. Entonces, como les comentaba, vamos a revisar la guía. ¿Cómo les fue con la guía? ¿Por qué no me hablan algo? Yo todavía no la hago. ¿Cuál Ya. guía? ¿Cuál guía? Francesca, ya que me dijo, ¿por qué no la ha hecho? Porque al tener a la otra guía, me quedó la guía guardada en la carpeta de física y no la revisé y se quedó ahí. Ah, ya. Y Lucas. ¿Qué? ¿Qué le pasó a usted con la guía? ¿Qué guía? ¿La del resumen? Sí. Ah, sí la hice. Bueno, eso era. Ya, muchas gracias, Lucas. Chicos, lo que les quería mostrar, que dije al principio de la clase y después me puse a hablar otra cosa. Recuerden las cámaras prendidas, por favor. ¿Ya?
les voy a mostrar algo que estoy haciendo. La mía no funciona. Muchas gracias, Tomás. Funcionaba. Recuerden avisarle igual a su profesor jefe para que él sepa y avísale a los profesores cuando ustedes tengan clase. ¿Ya? Ya, les voy a mostrar un Excel que estoy haciendo. Lo estoy haciendo con todos los cursos, pero me llamó mucho la atención con los séptimos básicos, demasiado. Porque, por ejemplo, en todos los cursos hay gente que no hace las tareas, pero, por ejemplo, son 5 alumnos. ¿Ya? Y de los 5, por ejemplo, hay 3 que no tienen internet. Entonces puede ser que sí hicieron la tarea, pero no la pueden subir al email porque no tienen internet. Pero con los séptimos es demasiada la gente que no hace su tarea. De hecho, podríamos más fácil contar la gente que sí hace sus tareas, que son muy poquitas. Entonces, un segundo. Aquí, miren, fíjense, todos los nombres que están en este Excel son los que no hacen la tarea. Y son muchos. Yo creo que hoy día se le voy a enviar a su profesor jefe, que es Luis, para que él esté al tanto de la situación. ¿Ya? A ver, porque ahí para que vean todo. En la tarea 1, imagínense, toda esta gente que no hizo la tarea número 1. Toda esta gente. Toda esta gente. Ahí tenemos por lo menos a 20 personas. Y ustedes son 30 y... ¿Cuánto? 38. Son 38. Imagínense. O sea que tengo 18 personas que sí están haciendo la tarea, por lo menos en la tarea 1. En la tarea 2, y son la misma gente que se va repitiendo de todas maneras. Por ejemplo, miren, Allende no ha entregado ninguna tarea. Ayala, las 3 primeras tareas, la única que ha entregado es la número 4. Belmar, Profesora, dígame. ¿Ese no es el B? es que ese no es nuestro curso. Ay, muchas gracias. Ahora sí, lo había puesto mal. Ya, entonces, ahora sí. Ya, por ejemplo, acá tenemos algunas tareas, como les comentaba. Lo mismo, esta es la gente que no ha entregado las tareas, por lo menos la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4, la tarea 5. ¿Ya? Por lo menos desde la tarea 1 ha bajado un poco la poca participación, pero chicos, tiene que ir aumentando. Recuerden que estas tareas, cuando eventualmente nos veamos cara a cara, las vamos a revisar y van a llevar una nota. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que usted las vaya trabajando. Quizá no cumplió con el plazo, por ejemplo, de la tarea 1, pero cuando tenga un tiempo disponible, vea la guía 1, revísela, haga las actividades. Y aparte nosotros en clase las revisamos y las hacemos. Entonces, por último, las copia y las tiene ahí, ¿ya? Porque si no, después va a tener muchos problemas y va a tener muchas tareas sin hacer, ¿ya? Entonces, para que no les pase eso, ¿ya? Y como les decía, por ejemplo, en los cuartos hay 1 o 2 personas que no entregan las tareas. Y si va más hacia abajo va aumentando, pero por ejemplo, en los octavos, yo creo que hay 5 personas, por ejemplo, del octavo B que no entregan tareas. Y aquí imagínense, tengo como a 25 en la primera tarea que no la entregaron. Aquí se redujo un poco y tenemos como 24 personas, pero igual es harto. O sea, solamente están cumpliendo 14, 15, 18, que es súper preocupante. ¿Ya? Yo puedo seleccionar entonces en ese caso las personas que sí son responsables de las que no están cumpliendo, ¿ya? Para que pongan ojo, por favor. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la parte de la guía. Y como yo les comenté la semana pasada, vamos a ir revisando, obviamente, la guía, ¿cierto? Pero vamos a ir trabajando de a poco, ¿ya? Denme un segundo. Un segundito, pequeñito. Vamos a ir
por título por si acaso y ahí vamos a ir conversando lo más importante de cada uno, ¿ya? Por si acaso. Un segundo, que esto no funciona tan rápido, de repente como uno quisiera. Wow. Ya, entonces esta es la guía que nos quedó pendiente en la clase pasada. Ya. Ahí sí, disculpen. Entonces, tenemos la guía número 9 que era fuerza. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de los tipos de fuerza, hablamos de la fuerza roce, fuerza elástica, de la fuerza peso, la fuerza normal, hemos hablado de ellas, ¿ya? Pero no hemos dicho qué es una fuerza, ¿ya? Entonces aquí esta guía más o menos explica lo que es una fuerza, algunas características, definiciones, comportamientos, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta guía dice conocer el efecto de fuerzas simultáneas que actúan sobre un objeto, ¿ya? Entonces, la introducción para esta guía era: lea atentamente, realice un resumen de los contenidos en su cuaderno. Ya no había tarea en línea. Entonces, esa es la idea. Y aquí tenemos fuerzas, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos en el tiempo? Son las 11:26. ¡Wow! ¿Cómo se nos va? Ya, entonces, denme un segundo. Carolina Aros, ¿está? ¿Me escucha? No, no me escucha. Siguiente. Barrera. Ya, chicos, ahí activé el chat por si acaso para las personas que tienen malo el micrófono, ¿ya? No para todos, solamente para que lo que yo nombre, por favor. Ya, entonces había nombrado a Aros, no sé si sigue Aros por ahí, sí, la veo ahí. Carolina, ¿puede hablar? Si no puede hablar, me responde por el chat, por favor. Ya, Carolina, disculpa, ¿cuál fue la característica de la fuerza? Ah, ya, ya. Ahí le entendí, Samira. Ahí sí. Ya, vamos a revisar este primer cuadro como les comentaba, que van a ser las características de la fuerza. Ahí sí, Samira. Ya. Entonces, Carolina Aros, ¿cuál es la primera característica que te llamó la atención de la fuerza? ¿Por qué no la vio, Caro? Ya, vamos a ir avanzando. A ver, Ignacia Beas.
chicos, vuelvo a repetir, lo único que tenían que hacer de esta guía era leerla y hacer un resumen. Ahí, si ustedes se fijan, está arribita, nada más. ¿Ya? En resumen, la idea es que lo hicieran en su cuaderno. En eso habíamos quedado. ¿Ya? Voy a desactivar el chat porque ustedes me suelen... Ah, ya, porque estaba haciendo... Ya. Gracias, Caro, ahí le escuché eso o leí su mensaje. ¿Ya? Entonces, desactivé el chat porque ustedes me hablan por privado. ¿Ya? Y no puedo estar... O sea, ustedes yo sé que no ven nada, pero de repente tengo 10 personas que me están hablando por privado y no les puedo estar respondiendo a cada una. ¿Ya? Entonces, vamos a ir revisando. Ignacia Beas. ¿Puede leer los 4 primeros puntos de características de una fuerza? Por favor. La Ignacia tiene el micrófono malo. Ya, muchas gracias. Catalina Mateluna tiene el micrófono bueno. ¿Alguien sabe de ella? La guía, pero decirle que le envié. Catalina, vuelvo. Ya. Julio, ¿me puede leer los primeros 4 puntos, por favor? Ok, los primeros 3 puntos, ¿cierto? Los primeros, ya, lea los primeros 3. Bueno, que la fuerza es una magnitud física vectorial, es decir, tiene intersentido. También que las fuerzas suelen definirse a partir de los efectos que producen, que es toda agente con capacidad de alterar el estado de reposo, velocidad o dirección de un cuerpo o de producir en él una deformación. Ya, muchas gracias, Colomba. Okay. Entonces, vamos a destacar cosas importantes, ¿cierto? Que es, en primer lugar, que la fuerza es una magnitud física, ¿ya? Es una magnitud física vectorial, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué significa que sea vectorial? Significa que va a tener una intensidad, una dirección y un sentido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí... mi mouse, ya este es mi mouse, ¿cierto? Entonces yo le puedo, a este mouse yo lo puedo golpear, ¿cierto? Lo puedo mover hacia allá, le puedo pegar hacia acá o le puedo pegar hacia abajo. O también el mouse yo lo puedo elevar, ¿cierto? Entonces ahí estoy aplicando distintas fuerzas. Supongamos que yo presiono con una fuerza de 2 newtons. Le pego para acá con 2 newtons, le pego para allá con 2 newtons, o para allá, o para allá, o para arriba, o para abajo, ¿ya? Entonces, la intensidad siempre, la intensidad se va a referir a eso, al número, ¿ya? Esa va a ser la intensidad, el número con que yo le voy a mover este objeto. Uy, perdón, pensé que se me iba a caer. Va a ser la fuerza con que yo voy a mover este objeto. Por ejemplo, 2 newtons. ¿Ya? La dirección y el sentido, por ejemplo, cuando yo decía, le voy a pegar hacia allá, voy a pegar hacia acá o le puedo pegar hacia acá, voy a tener distintos resultados, ¿ya? Voy a estar aplicando mi fuerza de manera distinta. Por lo tanto, las fuerzas van a ir cambiando. Lo segundo dice, las fuerzas suelen definirse a partir de los efectos que producen. Por ejemplo, la fuerza de roce. La fuerza de roce dijimos que era cuando se oponía al cambio, ¿ya? Si yo paso, por ejemplo, mi mano, imagínense que esta es una pared. Imagínense que la paso por una pared de cerámica. La voy a pasar lisamente, ¿cierto? Si la paso, por ejemplo, con una pared de cemento, voy a pasar mi mano y quizás me voy a hacer algunas heridas, ¿ya? O si la paso por suelo de tierra, va a ir cambiando el roce, ¿ya? Por lo tanto, ahí va a ir dependiendo. Y la tercera dice, es todo agente con capacidad de alterar el estado de reposo, velocidad o dirección de un cuerpo. ¿Escuchan ese sonido?
No, sí, ya pues díganme si escuchan ese sonido o no. ¿Escuchan? Es que están martillando. Ya, déjenme ir a ver si puedo solucionar eso. Disculpen, esta clase no. Ay, un segundo para ir al vecino. Ya, ahí sí, otra vez. Cosas que pasan nomás. Ya, entonces chicos, les comentaba, ¿cierto? De la fuerza. Las fuerzas van a tener un sentido, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo, voy a ocupar el celular, no es lo mismo que levante el celular que lo baje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo lo puedo levantar con una fuerza de 2 newtons, pero también lo puedo bajar con una fuerza de 2 newtons. Entonces, cuando... Ahí sí. Entonces, presten atención a lo que yo voy a hacer acá. Vamos a suponer que esta es una mesa. ¿Ya? Esa es una mesa, esa línea que hice arriba. Y le voy a poner una caja. Esta es una caja. Sobre esa caja yo voy a dibujar una fuerza. Y la voy a dibujar hacia abajo. Esa fuerza va a ser de 5 newtons. ¿Ya? Voy a dibujar otra fuerza hacia arriba que va a ser de 2 newtons. Hacia la derecha de 3 newtons. Y hacia la izquierda de 3 newtons también. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando yo les digo que la fuerza tiene intensidad, tiene dirección y tiene sentido, se refiere a esto, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo a un cuerpo aplique una fuerza de 3 newtons hacia la derecha, obviamente se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Pero si yo aplico otra fuerza de 3 newtons hacia el otro lado, mi cuerpo se va a mover hacia el otro lado. Entonces, por eso las fuerzas las indicamos con flechitas, para saber hacia dónde se está aplicando la fuerza, ¿ya? Entonces, sigamos viendo este dibujo. Ahora les vamos a poner numeritos. Vamos a decir que la fuerza 1 va a ser 2 newtons, que la fuerza, que la fuerza 2 va a ser 5 newtons, que la fuerza 3 va a ser 3 newtons y la fuerza 4 va a ser 3 newtons. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo lo voy a copiar. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el momento. Lo vamos a dejar en stand-by mi dibujo por si acaso. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Disculpen, aquí hay un Joaquín Torres. Sí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya, entonces, chicos, hasta el momento, ¿alguna duda, consulta, sugerencia? ¿No? ¿No? Ya, voy a seguir. Vamos a dejar el dibujo ahí, después vamos a seguir hablando de ese dibujo por si acaso. Vamos a seguir. Dicen que las fuerzas actúan de pares. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo, supongamos que esto es muy pesado y yo lo tomo con mi mano está haciendo una fuerza sobre este objeto para firmarlo, ¿cierto? Pero este objeto negro también está haciendo una fuerza sobre mi mano que realmente está haciendo que mi mano quizás se vaya para abajo, ¿ya? Entonces, todos los objetos están realizando fuerzas. Es una interacción entre dos objetos, eso quiero decir. Por ejemplo, cuando veíamos la fuerza de roce, era la interacción entre el objeto que quizá iba caminando y la superficie por la cual iba caminando, ¿ya? Siempre es de a dos. En la número 5 dice la unidad de medida. La unidad de medida es el newton. Todas las fuerzas se miden en newton, ¿ya? Todas las fuerzas. Entonces eso también es importante.
el punto 6, ¿cierto? Vamos en el punto 6. Dice el punto 6, lo más importante es que la fuerza se puede medir con un dinamómetro. Y un dinamómetro utiliza un resorte para medir, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va a la feria, uno lo pone en una balanza que se llaman pesas, ¿cierto? Pero es básicamente un dinamómetro, donde usted pone el objeto o el feriante le pone lo que usted va a comprar o lo que su mamá compró, lo pone y eso va a tener un movimiento, no sé si se han fijado que es un resorte generalmente. Eso vendría siendo un dinamómetro, ¿ya? La penúltima dice, no es una propiedad de los cuerpos como si la masa, el volumen o la densidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza se produce de la interacción de algo. Por ejemplo, supongamos, ya, vamos a suponer que yo soy una persona pesada, que puede ser la verdad de las cosas, ¿ya? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Tengo un segundito para pensarlo. Ya, ahora sí. Vamos a suponer mi masa. Yo voy a tener una masa, supongamos, de 60 kilogramos, ¿ya? La masa, lo voy a anotar, la masa va a ser mía 60 kilogramos. Mi peso acá en la Tierra va a ser de 600 newton, ¿ya? Todavía no aprendemos a calcular el peso, pero lo vamos a aprender a calcular. Es de 600 newton. Si yo me voy a la Luna, por ejemplo, mi masa va a seguir siendo 60 kilogramos, pero mi peso va a cambiar porque todos vamos a pesar menos en la Luna porque la Luna es un cuerpo más pequeño, ¿ya? En cambio, si nos vamos a un planeta mucho más grande como Júpiter, todos vamos a pesar más porque Júpiter es mucho Espere, más grande. profesora, entonces es como el agua, cuando uno está sumergido en el agua, el peso se disminuye. En ese caso se disminuye, Maximiliano, claro, es algo parecido. Max, recuerde por favor levantar la mano, ¿ya? Pero está, claro, es una cosa así. Yo si me voy a otro lado, ¿cierto? Mi masa va a ir variando, eso quiere decir, perdón, el peso va a ir variando, la masa jamás cambia, ¿ya? Y como les decía, por ejemplo, usted se enojó con su mamá y es pesada con su mamá, pero con su hermano quizás se lleva bien, entonces se puede jugar, puede hacer distintas cosas. No es algo que sea siempre usted sea pesada, ¿ya? Uno tiene momentos donde es pesado, otros donde es simpático, son momentos, ¿ya? Eso pasa con la fuerza. De repente la fuerza puede haber una fuerza o de repente no puede haber una fuerza. Va a ir dependiendo de la interacción, ¿ya? Entonces, la última dice, hay dos tipos de fuerzas, la fuerza o interacciones de contacto y la fuerza a distancia. Nosotros nos vamos a quedar en las interacciones a contacto generalmente. Por ejemplo, la fuerza de roce es contacto, ¿ya? Porque la persona que iba caminando está en contacto con el suelo, ¿ya? Después vamos a ir viendo las interacciones a distancia, por ejemplo, como la fuerza peso. La fuerza peso es una fuerza a distancia, ¿ya? Disculpen, y vamos a leer estos rectangulitos que están acá, que es como un resumen, ¿cierto? Dice, es una interacción entre dos objetos, existe mientras los cuerpos interactúan, nada ni nadie tiene fuerza, la fuerza no se tiene, se ejerce, ¿ya? O se aplica, como dice acá. En este dice, es una magnitud que puede tener diferentes valores, dirección y sentido, como el que veíamos arriba. Por ejemplo, F3 con F4 son distintos, a pesar de que los dos valgan 3 newton, porque están apuntando hacia lados distintos, ¿ya? La penúltima dice, un objeto puede estar experimentando varias fuerzas y estas pueden anularse entre sí, ¿ya? Ahí vamos, todavía no, o sea, se pueden anular, obviamente, pero después lo vamos a ver matemáticamente por si acaso. Y no está en las cosas, ¿ya? Yo no puedo decir, yo tengo más fuerza que ustedes son unos débiles. Yo no puedo decir eso, porque la fuerza no se tiene. Yo aplico una fuerza. A veces puedo aplicar una mayor fuerza o a veces puedo aplicar una menor fuerza. Pero la fuerza no es algo que yo tenga, no es algo que yo pueda poseer, ¿ya?
entonces no. Entonces nos vamos a ir al segundo cuadradito, vamos a borrar estas flechitas que hicimos acá. Recuerden que el dibujo lo vamos a dejar en pause y después nos vamos a volver a este dibujo. Y aquí algunos efectos de las fuerzas, ¿ya? Entonces aquí hablan de la interacción, ¿cierto? De que por lo menos se necesita la interacción de dos cuerpos para que haya una fuerza. La fuerza en sí es la causa de todos los movimientos, ¿ya? Entonces la fuerza nos va a generar el movimiento. Allí, ¿ven? Es la causa de todo lo que es movimiento. Hablan de la deformación y de los cambios en el movimiento. Entonces, por ejemplo, una pelota, si estamos jugando fútbol, por ejemplo, la pelota viene, yo le tengo que aplicar una fuerza para causar un efecto y cambiar su movimiento y vaya, no sé, hacia el arco contrario, ¿ya? Habíamos hablado que la fuerza era un vector que tiene características que eran la intensidad, la dirección y el sentido, ¿ya? Y que se va a medir con el dinamómetro. Entonces este es como un mapa conceptual resumen, ¿ya? De lo que hemos visto. Vamos a borrar las flechitas que hice acá, ¿cierto? Si usted no ha hecho la tarea, ¿cierto? Por lo menos copie este mapa conceptual en su cuaderno. La idea es que igual lo complete con algunas cosas. Por ejemplo, que la fuerza se mide en Newton, ¿ya? Eso no aparece en este mapa conceptual. ¿Qué más no aparece? Que es una magnitud física, ¿ya? Que la fuerza también es una interacción y va a ir dependiendo de los cuerpos. Esas como dos cosas les faltan. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a ir a la magnitud y representación. Entonces aquí, bueno, nos hablan de muchas cosas, ¿ya? Pero lo más importante, aquí yo les puse este recuadro más que nada para que vieran de dónde viene el Newton. El Newton viene de lo que es fuerza igual a masa por la aceleración, ¿ya? Esa A es de aceleración. La fuerza, dijimos que se iba a medir en Newton, ¿ya? Y el Newton viene de 1 kilogramo, que es la unidad de la masa. La masa se mide en kilogramos, recuerda estar tomando apunte. Y en la aceleración, ¿cierto? Se mide en metros partido en segundo al cuadrado. Eso es la aceleración. No vamos a ver ejercicios tan complicados, por si acaso, son súper suavecitos los que vamos a ver, ¿ya? Y la fuerza, dijimos que la fuerza se medía en Newton. Nos quedan 13 minutos. ¿Cómo va el tiempo? ¿Ya? Entonces queda claro eso. Ya tenemos la fuerza, tenemos el Newton. Aquí fíjense, nuevamente recuerda lo que es la dirección y el sentido. La magnitud, que es el largo de la flecha. La dirección, que es por donde pasa la flecha. Y el sentido está relacionado con la punta de la flecha, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es esto. Fuerzas simultáneas, ¿ya? En las fuerzas simultáneas, aquí está, fíjense acá lo que pasa. Aquí tenemos una fuerza de 20 newton y aquí tenemos una fuerza de 30 newton, ¿ya? Entonces cuando los dos están apuntando, fíjense, los dos están apuntando hacia la derecha, ¿cierto? En este objeto. Eso significa que F1 y F2 se van a sumar, ¿ya? Y eso va a ser igual a 50, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros sacamos la fuerza total. La fuerza total va a ser F1 más fuerza 2, ¿ya? Aquí, en el número 2, también sacan la fuerza total, ¿ya? F1 más F2. La fuerza total siempre se saca sumando la fuerza, ¿ya? Pero el sentido, por ejemplo, si la flecha va a ir hacia a la derecha, esta fuerza va a ser positiva. Si va hacia la izquierda, va a ser negativa. Si va hacia arriba,
positiva y si va hacia abajo, negativa, ¿ya? ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, por ejemplo, nos vamos a ir al dibujo anterior para que vayamos viendo. Aquí. F1 es positivo. A ver, Samira. Lo voy a ir a anotar aquí. F1 es positivo o es negativo. ¿Negativo? ¿Por qué es negativo? No, no sé. Ya, disculpen, ¿conocen el plano cartesiano? No. No. ¿Conocen los puntos cardinales? Sí. Ya, entonces, fíjense, lo vamos a dibujar. Si a ustedes les complica, dibújenlo. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. La recta numérica sí la han visto. Esa Sí. sí la han visto, ¿cierto? Hacia la derecha la recta numérica es positiva y hacia la izquierda es negativa. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, según esto que yo hice aquí arribita, F1, Samira, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo, entonces sería más 2 newton. F2, Patricio. ¿Pasó, profesora? Patricio, F2, ¿es positivo o es negativo? F2 es negativo. Negativo. Muy bien, Patricio. Entonces F2 ponemos que vale menos 5 newton. Muchas gracias, Patricio. Benjamín Cisternas. Hola. Hola. La fuerza 3, ¿es positiva o negativa, Benjamín? Negativa. F3, ¿positiva o negativa? Fíjate, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Ah, recuerda que estamos hablando de esta de acá. ¿Hacia dónde está apuntando? Ah, que me confundí con el F4. Sí, la F3. ¿Hacia dónde está apuntando Benjamín? Hacia la derecha. Ya, ¿y es positivo o es negativo? Positiva. Positivo, 3 newton. Muchas gracias. Leonardo. ¿Leonardo está allí? ¿Qué estará haciendo Leonardo? Yo cada vez que veo a Leonardo está mirando hacia arriba. No sé si está conversando con alguien o estará viendo tele. Y tampoco me está escuchando, parece. ¿Leonardo está? No, parece que no. Cero atención. Ya, Ana, ¿está prestando atención o no? Espere, profesora, sí está, pero tiene la cámara apagada. ¿Quién? Seguro está viendo monito o algo así. O quizá está prestando atención y no tiene cámara. Como que, no, sí. Maximiliano, ¿de quién está hablando? Que el Alonso, que usted había dicho que el Alonso Mesa estaba Yo no ausente dije en la clase. Alonso. Maximiliano, yo no dije Alonso, dije Leonardo. No, pero Leonardo Mesa. Yo estoy Sí, aquí. le decimos Alonso porque es su segundo nombre. Ok. Ya. Muchas gracias, Maximiliano. Recuerde, por favor, levantar la mano y no interrumpir. Ya. Se lo agradecería. Entonces, a ver, ¿Leonardo escuchó o no? está como escribiendo algo.
No lo sé, es que siempre lo veo hacia arriba, no sé si conversa con alguien o no, no tengo idea. No tengo idea. Ya, Ana, discúlpeme, ¿me está escuchando Ana? Ya, muchas gracias Ana. Ana, la fuerza 3 nos quedaba en este dibujo, la fuerza 4. La fuerza 4 que es esta que está acá. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ana, ¿la fuerza 4 está apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Izquierda? Hacia la izquierda. ¿Eso significa que es positiva o es negativa? Negativa. Negativa, muy bien. ¿Ya? Entonces, muy bien a los que participaron. Muchas gracias. ¿Ya? Nos quedan 5 minutitos. ¿Ya? Entonces, supongamos yo voy a borrar F3 de acá y voy a borrar F4 de acá. Si yo les pregunto calcular la fuerza total, ¿cómo lo harían? Antonia Guzmán, ¿cómo lo haría usted? Antonia, ¿tiene mal el micrófono? Maximiliano Garay, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo calcularía la fuerza total? No sé. No sé cómo lo calcularía. No sabe. ¿Alguien sabe cómo calcularla? ¿No? Ya, entonces, Quizás. sí. Disculpe a alguien que iba a decir algo. Sí, aquí. Lucas, diga. Estaba pensando sumarlos, los que están en la misma dirección, y al final restarlos. Y ahí saldría como el total. No sé. Ya, muy bien lo que dice el Lucas. El Lucas dice que se deben sumar, ¿cierto? Entonces lo que hacíamos recién, F1 más F2, ¿ya? Pero hay que considerar que F1 vale más 2 newton y F2 vale menos 5 newton. Entonces sería 3, ¿o no? Exactamente, entonces en ese caso serían menos 3 newton, ¿ya? De esa misma manera. Muy bien, Lucas y Ana, ¿ya? ¿Queda claro cómo calcularlo o no queda claro? Sí, creo. Sí. ¿Sí? Ya, chicos, miren, los vamos a dejar hasta acá. La tarea de la próxima semana, bueno, se las voy a dejar publicada hoy día, la idea es que sea corta. Chicos, le estoy poniendo poco ejercicio, entonces pónganse las pilas, por favor. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, me puede preguntar a mi correo, ¿cierto? ¿Ya? Eso, no sé si alguien quiere decir algo más. ¿No? ¿No? ¿Seguros? Ya chicos, entonces tengan un buen fin de semana, cuídense harto, descansen.
Chao. 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 Chao, chao. 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 Chao.